Vamos a continuar con el programa especial de esta mañana. El hermano Samuel Calderón tendrá la exposición de la palabra en este mediodía. Que Dios lo bendiga. Un buen tema trae nuestro hermano. La paz del Señor sea con todos. Amén. Día especial, día santo del Señor. Amén. Hoy nos toca hablar de esas grandes verdades, el centro de la salvación. Le invito a que abran su Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer capítulo 2. Versículo 1 hasta el 7 y luego leemos el 21. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Versículo 21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Oremos. Padre amado que mora en las alturas de los cielos, en este momento te agradecemos por el privilegio, Señor, de servir en tu presencia, por este sagrado ministerio. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Te suplicamos que nos perdones, Señor. Y ahora te pido, Dios, que al abrir mi boca, que tú pongas tu espíritu en mis labios, Señor. Derrama tu espíritu y abre los entendimientos a cada uno a fin de que pueda comprender y realizar la misión. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Lo que encuentran ustedes en el libro de los Hechos, en la Biblia, según el manuscrito dice Hechos, no dice Hechos de los Apóstoles, eso fue agregado después. Pero en el libro de los Hechos, ahí sucede algo interesante. Está el cumplimiento de la promesa del Salvador, según capítulo 1, como aparece allí la palabra de nuestro Señor Jesús, versículo 8, de que debían de permanecer en Jerusalén y que entonces les sería derramado el Espíritu Santo. Jesús había dicho que convenía que Él se fuera, porque si no, no iba a mandar el Consolador. Así que envió a alguien que estaba en lugar de Él, que hacía la misma función, o una función semejante, era igual como Dios, en este caso. Entonces, aquí vemos algo interesante que ustedes lo saben muy bien. Cómo se presenta el Espíritu Santo y ellos comienzan a hablar en lenguas y comienzan a hacer señales y maravillas. Y esto los sorprende. Porque en la época cuando están los judíos aquí, precisamente Jesús había resucitado y habían venido para celebrar la Pascua y el Pentecostés. Venían de diferentes naciones donde hablaban un lenguaje o un idioma diferente al que se hablaba ahí. Por lo tanto, el Espíritu Santo tenía que manifestarse para que cada cual entendiese el mensaje, la verdad que ellos debían comprender en su propio idioma. Y esa verdad es la que vamos a ver, que es lo que nos concierne a nosotros aquí para saber qué es lo que tenemos que predicar. Así que eso fue bastante claro. Vamos a leer ahora desde el versículo 9 en adelante. Dice,
A ellos sorprendidos dice que habían partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá del Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Dice hasta el 12. Entonces, eso es la primera evidencia de que el poder de Dios estaba con ellos. Estamos hablando de una nueva doctrina. Jesús había hablado de la vieja doctrina de los fariseos y ahora está hablando del nuevo vino, la nueva doctrina. Entonces ellos están presentando algo que no entendían, pero que sí estaba escrito en el Antiguo Testamento. Vamos a ver entonces en este caso, ¿qué sucede? Que ellos están sorprendidos y Pedro entonces tiene que salir a la defensa. Recuerda que Pedro era el más viejo del grupo, al menos de los 12 era el más viejo y siempre era el que tenía la potestad, en este caso. Entonces, él sale a la defensa, versículo 15 al 21 dice, porque esto no estáis ebrio, porque lo acusaban de que estaban borrachos. Esto no estáis ebrio, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo que ha dicho el profeta Joel. Pedro está ahora citando la profecía, el cumplimiento que se da. Joel capítulo 2, él está citando ahí versículo 28 hasta el 31. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Qué es lo que está diciendo? Él señala la profecía. Él dice que en los postreros días, que es lo que dice Joel, pero no estaban en los posteriores días. Apenas comenzaba la iglesia cristiana. Pero la profecía de doble aplicación tuvo su primer cumplimiento en los días de los apóstoles. Y dice el Espíritu de profecía que en los últimos días ahora el cumplimiento será mayor que ese. Pero para que se cumpliese en ellos, según ustedes ven allí en el capítulo 1, tenían que estar despojados de todos sus pecados. Estaban unánimes y estaban juntos, las dos cosas, que no es lo mismo. Entonces el Señor hizo la obra. Jesús le había dicho que más lo que Él estaba haciendo iban a hacer ellos, y así se cumplió la profecía. Entonces, ahora, ¿por qué presento todo esto? Habla del Espíritu Santo, habla de soñar sueños, habla de ver visiones, habla de profetizar. ¿Qué es lo que está sucediendo y por qué Pedro está presentando esto? Para presentar las verdades eternas necesitamos el poder del Espíritu del Señor. Una persona que carece del poder del Espíritu del Señor, cuando le habla a otra, es como si no le hablase. Porque el Espíritu Santo no puede impresionar la mente de aquel, del interlocutor. Porque el Espíritu Santo es quien convence a la persona de sus pecados. Si quien le habla no tiene el Espíritu del Señor, es vano lo que está haciendo. Por eso muchas personas, a veces uno se cansa de hablar con alguien porque no usó el método o no se dejó guiar por el Señor. Pero después viene otra que sí lo tiene y cede. Y eso es lo que se da constantemente. Entonces, analicen ustedes la vida de los discípulos peleando uno con el otro, buscando el lugar más elevado mientras Jesús estaba antes de la crucifixión. Ahora, después de que Jesús asciende al cielo, que es diferente, no podía el Señor usarlo mientras estaba en esa condición. Pero después que comprendieron, que aquí es que voy, que Jesús era el Cristo, que se lo voy a leer, el Mesías,
Entonces fue cuando Dios pudo obrar, pero ellos tuvieron que hacer su parte previamente. Dice más adelante que como se presenta el mensaje, cómo se presenta ahora Pedro y los demás discípulos, porque no eran 12 en este caso, eran como 120, dice el capítulo 1. ¿Cómo presentan ahora a Jesús, que es el centro del evangelio? Versículo 22 en adelante. Varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no se ve conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Entonces, él está citando la profecía del Salmo 16. El Salmo 16 es un salmo mesiánico y el Salmo 22 también. David escribe, está profetizando. Ahora dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, oiga bien, qué título más raro, siendo profeta, pero nosotros conocemos a David por rey, ¿o no? Y después lo conocemos como un salmista o como un músico, pero aquí dice, siendo profeta. ¿Sabe que David habló del Mesías? Y aunque yo no voy a hacer un estudio ahora sobre lo que es la descendencia de David y lo que es el Mesías, pero en lo que él hablaba allí cuando Saúl estaba en la cueva, que quién levantará su mano contra el ungido del Señor y quedará inocente. En sí el texto hebreo dice contra el Mesías, Machía dice ahí, contra el Machía, que es Mesías. Jesús también había dicho en San Mateo 26 con relación a Judas, que mejor que no lo hubiera conocido, no hubiese nacido aquel que lo iba a traicionar, refiriéndose a lo mismo que están profetizando, o sea, sobre Jesús. Entonces aquí dice que siendo profeta, dice versículo 1, versículo 30 en adelante, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, de la descendencia de David, David era de la tribu de Judá, no era de la tribu de Leví. Jesús viene de la tribu de Judá también. Así que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo, que se hace la transliteración del hebreo Mashiach, que en español es Mesías, al griego Cristo, que en español es Cristo. ¿Ve? Que es lo mismo. ¿Y significa qué cosa? El ungido del Señor. Cada vez que usted lee eso en la Biblia, está diciendo el ungido del Señor. Entonces, que de su descendencia levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Así que estamos hablando que siglos antes, el Señor le mostró la resurrección del ungido. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús, Jesús significa Salvador. Mateo 1:21. A este Jesús resucitó Dios. ¿Por qué lo resucitó? Porque murió como humano. Así que necesitaba resucitarle. Pero como divino era imposible morir.
A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, porque ellos sabían lo que había sucedido. Lo que Pedro está mostrándole, que el Salvador, que el Mesías que ellos esperaban, o Cristo en su idioma ahora, era Jesús, que no tenían que esperar a otro. Pero ese Salvador no lo iba a librar del yugo de los romanos, sino del pecado. Y eso es el Evangelio. Romanos 1:16 dice Pablo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Eso es el Evangelio, porque el Evangelio cambia a los seres humanos cuando se quieren dejar cambiar. Eso es. El Evangelio tiene al centro a Jesús, el Salvador. No es a otro. Cuando nosotros vamos a los demás a predicar, si lo hacemos como Dios manda, es a presentar a Jesús, el mensaje es que tú eres un pecador. Tú estás condenado a la destrucción, pero Jesús te ofrece la salvación. A cambio, te pide que le dé el corazón. Y es sencillo. Eso es lo que se presenta. Por eso aquí yo muchas veces le he hablado que el mensaje no es de otra cosa que están presentando. Ese no es el mensaje. Una vez está en mi casa, un sobrino mío está hablando con otra sobrina mía que vivían allá. Y él lo había bautizado en la iglesia. Y ella le preguntó: ¿y cómo es la iglesia? Bueno, ahí tú no puedes bailar, ahí tú no puedes comer carne de puerco. Ahí comenzó así, en su ignorancia. ¿Ves? ¿Y qué dijo ella? Pues si es así, no voy para la iglesia. Ese no es el mensaje. Ese no es el mensaje. ¿No ven ustedes el mensaje de los reformados? Ellos presentan a Jesús. A ningún Jesús. Ellos lo que hablan de un espíritu de acusación, que es el diablo. Eso es lo que hacen. Y comienzan a presentar un mensaje que no es. Usted no puede ir a hablarle a la gente de que no se debe comer carne. Ese no es el mensaje. No es el mensaje. Hablar de ley dominical, ese no es el mensaje. Eso no viene de Dios, no es así. El mensaje de la iglesia no es el mismo que el mensaje para el mundo. Aquí, claro, aquí en este contexto que ustedes están viendo, le están presentando a Jesús. Y entonces le dice Cristo, el Mesías, lo que ellos estaban esperando. Pero estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado cuando le presentaron al Mesías? Pues vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Así que cada cual escuchaba en su propio idioma. Y estaban escuchando el mensaje que necesitaban. Estaban viendo cómo estaban comportándose esa gente y el poder que tenían. Y dice el versículo 34, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y ahí cita el Salmo 110:1. Ahora viene el mensaje. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Curio, Amos, y Cristo el ungido, o es lo que es el Mesías. Ese es a que ustedes mataron. Pero ¿cómo era? Si ellos estaban esperando al Mesías y lo matan, ¿qué pasó? Ellos tenían que hacer esos dos sacrificios todos los días, el de las 9 de la mañana y el de las 3 de la tarde. Así que por fe ellos estaban matando al Salvador, porque uno tenía que llevar la culpa de ellos, descargaban su pecado sobre ese Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es el Evangelio. El Evangelio no puede avergonzar a nadie. Y yo recuerdo cuando estaba pequeño, escondía la Biblia. Oiga, pero después uno adquiere conciencia. ¿Cuánta gente no andan con su celular ahí que no quieren llevar la Biblia?
porque se avergüenzan y dicen que son cristianos. Eso nunca debe de ser. Tú tienes la palabra de Dios ahí en la mano, la Biblia. ¿Y cuánta gente no está en la calle con la bebida alcohólica o con una droga, donde quiera, por todas partes, o sujeto a cualquier otro vicio o a cualquier otro pecado? Es un poder. Cuando tú estás en la mano de Jesús y le lleva el evangelio y le estás llevando a Jesús, y ese poder te cambia. Y eso es lo que dice Pablo. Así que dice poder, dunamis. Dunamis, poder, dinamita. Como se lo he dicho otra vez, de ahí viene la palabra dinamita, de dunamis. ¿Qué hace una dinamita cuando usted la coloca en una roca? ¿Qué hace? Y rompe. Y eso hace Jesús en la vida del ser humano. Cuando uno es una basura, una cucaracha, Jesús rompe el hechizo y lo libera. Así que cuando Jesús está en Nazaret, donde se había criado, según Lucas capítulo 4, comienza diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Ahí Jesús se reconoce como el ungido. Entonces me ha enviado a predicar, dice, libertad, libertad, y hace una serie de cosas, entre ellos, a romper las cadenas y a predicar el año agradable del Señor. Cuando Jesús llega a la vida del ser humano, eso es lo que hace. El ser humano es liberado. Y mientras ese tiene los ojos puestos en Jesús, es liberado para siempre. Y eso es lo que es el evangelio. Pero nadie puede dar de lo que no tiene. ¿Sabían eso? Si usted no tiene a Jesús, ¿a qué es lo que usted va a dar? Cuando usted oye a una persona hablando, lo que sale de su boca es lo que está aquí en su corazón. Porque nadie da de lo que no tiene. Porque de la abundancia del corazón habla. Así que usted ve gente diciendo palabrotas y amenazas, porque eso es lo que tiene. Yo vi dos supuestos cristianos una vez discutiendo, dos mujeres, y una le dijo: enganchamos la Biblia y un clavo y va. ¿Sabe? ¿Eran cristianas? ¿Eran cristianas? Así es el asunto. Eso no es de esa manera. Porque no tenían a Jesús en su vida. Ok, voy aquí. Dice el versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Así que hizo el Espíritu Santo su obra, ¿verdad que sí? Se compungieron, se conmovieron. Y entonces lo llevó a una pregunta: ¿qué haremos? Entonces reconocieron que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Salvador, y reconocieron su pecado, porque le dijo: ustedes mataron. Reconocieron su pecado. Dice el versículo 37 que al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, de Jesucristo. Así que usa la palabra compuesta: Jesucristo, Salvador y el ungido. Ven. Para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que lo que ellos tenían ahí lo iban a recibir cuando se arrepintiesen y se bautizasen. Cuando una persona bautizada que se arrepiente de verdad, entonces el Espíritu Santo lo recibe como un don prometido. El Espíritu Santo es la garantía de la salvación. Mientras la persona tiene el Espíritu Santo en su vida, está salvo. Pero si comenzó a pecar, se retira de la persona y ya hay peligro, está perdido. Por lo tanto, necesita a Jesús. Entonces, eso es lo que ellos le dicen. Vamos a ver, entonces. Hay muchas cosas que debemos tomar en cuenta. Yo le voy a leer algunas citas del Espíritu de Profecía. Voy a comenzar con el libro de Maranata, página 172. Maranata, página 172. Eso tiene muchos extractos. Ahora sí, uso los lentes.
Oiga lo que dice, cuarto párrafo. Maranatha, página 172, con relación a nuestro deber. Dios nos ha dado, por su gracia, un momento de respiro. Todo el cielo nos ha confiado, todo medio que el cielo nos ha confiado debe usarse. Todo medio que el cielo nos ha confiado debe usarse ahora para trabajar por los que perecen en su ignorancia. Cuando hablamos de todos los medios, ¿cuáles son todos los medios? Todo lo que tenga alcance. La Biblia es lo primero, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Pero los que están con sus redes sociales, esos son medios, si tú no lo sabías. Entonces, úselo porque, mire, todos los días yo, el asunto de Facebook, una cantidad de gente. Esta mañana revisé, a ver, habían 145 en espera. Pero me manda gente que solicitó, yo voy revisando y hay gente que yo la rechazo una vez. Ahí cuando veo gente desnuda, y yo ando buscando otra cosa, otra, que lo que son es comerciantes y qué. Pero yo lo predico y todos los días hago la publicación y mando. Esos son medios. Pero cuando usted tiene un contacto con una persona, usted también va a decir, esos son medios, ¿verdad que sí? Cuando usted habla que está, ay, qué problema, ay, sí, así, así. Pero aproveche una vez para presentar el cumplimiento profético. Eso es. Sí. Entonces, todos los medios, vaya a ver cuáles son todos los medios, donde quiera que usted vea una oportunidad y sentar, sea como el computador inteligente, que el computador donde quiera que ve gente, ahí trata de introducirle un libro. Haga usted lo mismo. Entonces sigo leyendo. Dice, no debe haber demora. No debe haber demora. La verdad debe ser proclamada en los lugares oscuros de la tierra. Oiga, debe hacerse una gran obra que ha sido confiada a los que conocen la verdad para este tiempo. Así que es un deber nuestro. Y para eso debe de organizarse la iglesia. Ahora voy con la evangelización de las ciudades. Ahora vamos a pensar en esto. Página 61. Voy a leerle el párrafo 2. Página 61, párrafo 2. Oiga lo que dice. Piensen en esto. Evangelización de las ciudades. No tiene número. Oiga lo que dice. La situación en todas las grandes ciudades debe ser estudiada a fin de que la verdad pueda llegar a todas las personas. ¿Estamos en una de las grandes ciudades, sí o no? Sí. ¿Y qué debemos hacer? Según dice aquí, debe ser estudiada a fin de que la verdad pueda llegar a todas las personas. En estas grandes ciudades hay muchas almas honestas que se sienten confundidas por los extraños derroteros que ha tomado la religión en el mundo. En otras palabras, los caminos raros que han tomado las iglesias, cómo se han apartado de los principios de Dios y dicen que son cristianos. Eso es lo que está mostrando aquí. Según Mateo 24:14, ¿cómo se ha predicado el evangelio? Por testimonio. Y el testimonio tiene que ver con dos cosas. Primero, que usted pueda probar con la Biblia lo que está predicando. Y segundo, que usted esté viviendo lo que está predicando también. ¿Por qué le llamaron cristianos a los primeros discípulos de Jesús en Antioquía? Hacían lo mismo que Jesús. Hacían lo mismo. Entonces, eso da vergüenza, el camino que han tomado las religiones en el mundo. Y le decía yo a José cuando veníamos en camino, que el conflicto de los siglos dice que el mundo pensará que el mismo Satanás se habrá convertido. ¿Por qué están haciendo lo mismo? Todo el que quiere ahora es cristiano sin abandonar sus pecados. Y el evangelio es diferente. Porque si es un poder de Dios, ese poder es que acaba con todos los malos hábitos en la vida de un ser humano. Jesús no puede entrar en un ser humano a menos que éste esté dispuesto a abandonar su pecado. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta lo que le estoy leyendo. Si la situación de las grandes ciudades debe ser estudiada,
Significa esto que esta iglesia no muy grande deben de reunirse aquí y hacer su junta no directiva, la junta, la junta de actividades laicas, que quien la dirige, según establece el manual, es el director de actividades laicas o ministerios personales. Deben de reunirse todos y ahí están los diferentes departamentos de esa junta, incluyendo el pastor. Y entonces, bajo la dirección del Espíritu del Señor, comenzar a pedir que Él nos dé las ideas de cómo llegarle a la gente. Es así. No es que salgan y vamos que a las 3 y que esto. Eso es una sencillez. Hay cosas más profundas que hay que hacer. Le voy a seguir leyendo. Página 94. Vamos a ver cómo. Algo que mencionó Margarita. La evangelización en la ciudad, página 94. Voy a leer en el tercer párrafo. Dice: comencemos en nuestro propio vecindario. Dice: el Señor me ha presentado la obra que debe hacerse en nuestras ciudades. Los creyentes que hay en ellas pueden trabajar para Dios en el vecindario de sus casas. Así que en el vecindario, ¿de dónde? De nuestra casa. Vamos a decir que usted vive por allí a medio kilómetro. Pues ahí usted tiene su vecindario. Es más, la implementación de los grupos pequeños, según está en el libro Servicio Cristiano, tiene 2 objetivos fundamentales. Ahí lo dice: trabajar por la iglesia y por el vecindario de la iglesia. Eso es lo que dice. De ahí entonces le han añadido muchas cosas. Entonces aquí dice que en el vecindario de sus casas deben hacerlo en silencio y con humildad, acompañados siempre por la atmósfera del cielo. Cuando estábamos trabajando allá donde vive Alejo, en el edificio, ahí había que tener cierto cuidado, porque tiene ciertas restricciones y andaban mucha gente que querían frenar, pero el Señor hizo su obra. Uno no puede estar así abierto, sino quedamente, moviéndose y llevando el evangelio, porque Satanás entonces levanta la alerta y frustra la obra. Entonces deben de trabajar en silencio y con humildad, acompañados siempre por la atmósfera del cielo. Si mantienen al yo oculto y siempre dirigen la atención hacia Cristo, se sentirá el poder de su influencia. Y voy a leer la última cita, en la página 59. La evangelización de las ciudades, página 59. Y aquí mediten bien, que se lo he dicho varias veces. El párrafo 5 dice: solo el método de Cristo dará éxito para llegar a la gente. ¿Cuál era el método de Cristo? Sí, pero ¿cuál era el método de Cristo? ¿Qué es lo que hacía Jesús? Estamos hablando de sanar, estamos hablando de beneficio. ¿Suplir sus necesidades? Oiga lo que dice: solo el método de Cristo dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Así que empatizaba con ellos, deseaba hacerles bien. Les mostraba compasión. Atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces le decía: seguidme. Piense bien, cuando usted le va a predicar a una persona, a veces tiene que comer esa persona y tiene con qué pagar donde vive, pero tiene un problema de un hijo que le está dando dolor de cabeza, que lo tiene sufriendo, o del esposo o de la esposa. Ore por su problema, sienta compasión por esa persona, acérquese a esa persona y usted verá cómo las cosas cambian. A veces no tiene que comer o necesita algún dinero para algo. Haga usted los esfuerzos para ayudar a esa persona. Y cuando esa persona vea que usted se preocupa, entonces ya está listo para lo otro. No se ponga a hablarle a una persona que usted no conoce así de una vez, que Jesús y que esto. Claro, usted tiene que ver cuáles son sus necesidades, cómo acercarse a esa persona. Y a veces tenemos que hacer como el colportor. Yo tengo aquí
por ejemplo, no tengo ese libro, no, lo tengo en mi casa. Pero tengo aquí esta revista. Basilio y yo comportamos. Y entonces, en aquel entonces vendíamos la revista Viva Mejor. Y vendíamos el Centinela. No todos los temas que traía el Centinela eran religiosos. Ni todos los temas que traía Viva Mejor eran simplemente de salud. Siempre llevan el mensaje. Porque el colportor es un misionero en silencio. Así que yo tengo aquí el Centinela. Yo no voy a hablarle, ve, para que conozca a Jesús. Un error. Por ejemplo, aquí me habla de la diabetes y sus riesgos cardiovasculares. Eso es muy común ahora en nuestra sociedad. Usted puede enterar de que un vecino o una vecina tiene problemas de esto. Pues usted le dice, mire qué tema de salud. Vea, presenta la diabetes, presenta la salud mental, presenta las recetas saludables. Todo eso lo llama. Y le da eso. Ah, sí, yo lo voy a leer porque, mira, tenemos ese problema. Eso no es más. Pero detrás de todo eso están los temas de salvación. Ya usted lo va dejando ahí, le va ayudando. ¿Ve? Y entonces eso despierta interés. Porque el Señor permite que además de esos temas de salud que le interese, en el camino mientras va ojeando, se encuentre con el mensaje de vida eterna. Porque el mayor problema de nosotros es el pecado y Jesús es nuestro Salvador. ¿Ve lo que es? Y usted se va preocupando. Así que estas revistas están hechas sabiamente. No piense que simplemente es religión nada más. Si usted las ha usado bien, vi la literatura ahí antes de subir aquí, tiene un gran mensaje. Pero si usted se lleva con eso nada más, no, calculen cómo lo van a hacer para tener éxito. Voy con la cita nuevamente. Página 59. Memoricen aquí. Dice, solo el método de Cristo tendrá éxito para llegar a la gente. Solo significa que no hay dos. Solo significa que hay uno. Y ustedes ven, es más, en la conquista de los discípulos, cuando ellos estaban pescando, que se habían pasado la noche sin hacer nada, sin conseguir ni un solo pez, Jesús dijo que eche la red al otro lado. Pedro le dijo, hemos pasado la noche y no hemos conseguido nada, pero en tu nombre o en tu palabra echaré. ¿Y qué pasó? ¿Confió, sí o no? Confió. Y como resultado de su fe, no podían sacar la red de tanto, se le rompía, tuvieron que pedir ayuda. ¿Y qué hizo Pedro? Apártate, se arrodilló y le dijo, apártate de mí, Señor, que soy. ¿Se lo ganó Jesús, sí o no? Le resolvió el asunto del sustento, porque eran padres. Pero entonces reconoció a Jesús como que era una persona diferente a los demás. ¿Ve? ¿Cómo funciona el evangelio? De esa manera. Entonces sigo leyendo. Solo el método de Cristo tendrá éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba compasión. Atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces le decía, seguidme. Ya estaba listo. Y después que le seguía, ¿Jesús lo abandonaba? Jesús no le abandonaba. Romanos capítulo 10. Libro de Romanos capítulo 10, esta es la última cita que le voy a dar. Vamos a leer. Romanos, y medítela bien. Capítulo 10. Versículo 12 en adelante. Dice el apóstol, porque no hay diferencia entre judíos. Voy a leer del 11. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Nadie que ha hecho de Jesús su guía y que ha entregado su vida a Jesús está frustrando la vida a nadie. Amén. Versículo 12. Porque no hay diferencia entre judíos y griegos, o sea, entre gentiles y los que se consideran judíos. Porque Dios de ambos pueblos hizo uno. Así que no hay diferencia. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será. Así que en la predicación, cuando escuchen el mensaje de Jesús, estén convencidos de que Jesús es el único que puede resolver su problema del pecado y su situación, entonces
su fe lo lleva a alcanzar la salvación. Porque eso es lo que es Jesús, Salvador. Jesús salva del pecado. Pregunta, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Por qué no salen a predicar? ¿Cómo van a oír? ¿Cómo se van a evangelizar en esta ciudad cuando está en su mano? Pregunta nuevamente, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Por lo tanto, hay que organizar la fuerza misionera para salir a predicar como el Señor manda. Hermanos míos, son realidades. Cuando usted confía en usted, tiene miedo. Pero cuando usted deposita su fe en Jesús, nada de eso vale. Cuando usted ve la historia de los apóstoles, capítulo 4 y 5 de Hechos, dicen que tenían denuedo, significa que no tenían miedo. Y que aunque eran del vulgo, no que eran analfabetos, aunque eran del vulgo, reconocían que había estado con Jesús. Porque cuando Jesús está en su vida, la vida es transformada. Porque el evangelio es un poder de Dios para la salvación del mundo. ¿Creen ustedes que pueden cumplir con la misión como Dios ha mandado? Yo le invito a ustedes a que se organicen para que salgan en el nombre del Señor. Pues que Dios les bendiga y guarde a todos.